Cuando digo a los padres que lean a sus hijos, no quiero que suene a medicina. Quiero que suene a chocolate. Esta frase la dijo una de mis autoras de libros favoritas. Ella ha escrito muchos libros infantiles. Es la australiana Mem Fox y ha dedicado gran parte de su vida a escribir para niños, así como a dar conferencias a padres y maestros sobre la importancia de la lectura en voz alta. Pensando en esta frase, me gustaría preguntar a los padres en relación a la lectura y la escritura. ¿Les damos a los hijos medicinas o chocolates? A los maestros les pregunto, ¿estamos formando lectores y escritores para la escuela o para la vida? Y a los sistemas educativos les cuestiono, ¿nos conformamos con que los estudiantes cumplan con los objetivos de cada grado o verdaderamente estamos promoviendo el pensamiento, el análisis y el juicio crítico en los programas académicos? En su libro, Leer como por arte de magia, Mem Fox nos cuenta la historia de su hija Chloe y de cómo por medio de un libro del famoso autor Dr. Seuss comenzó a leer. Ese libro y esa historia marcaron mi vida de una manera inigualable. Tanto así que yo también tengo una hija que se llama Chloe y pude, al igual que Mem Fox, constatar las maravillas de la lectura en voz alta y de acercar a los niños pequeños a la lectura y a los libros desde una edad temprana. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de lo que podemos hacer los adultos de maneras muy intencionales para ayudar a los niños pequeños a convertirse en lectores y escritores que no solamente lean para la escuela, pero que lean para la vida. Y todo esto por medio del juego y las interacciones. Cuando cumplí 2 años de edad, hace mucho tiempo, comencé clases de declamación. Así que la rima y la poesía estuvieron presentes desde mis primeros años. Conforme fui creciendo, me fui acercando al mundo de los cómics, como los de La Pequeña Lulú, y todos aquellos libros de la época, los cuentos clásicos, las enciclopedias. Siempre tuve una gran fascinación por los libros. Recuerdo pasar horas sentada hojeando libros y revistas. Cuando llegó el momento de escoger una carrera profesional, no dudé en escoger la educación. Es un tema que siempre me ha apasionado y por el cual siempre me he sentido atraída. Estando en la universidad, un maestro nos leyó un hermoso libro ilustrado en voz alta. Ese libro fue El árbol generoso, por Shel Silverstein. Cuando el maestro leyó ese libro en voz alta en la clase de licenciatura, no hubo un solo ruido. Y al final quedé tan conmovida que lo primero que hice fue empezar mi propia colección de libros infantiles. En ese momento, como maestra, decidí que mis alumnos necesitaban escuchar lecturas en voz alta todos los días y me di a la tarea de crear una biblioteca en mi salón para que mis alumnos siempre tuvieran libros para escoger. Realmente pienso que mi aventura comenzó cuando me enteré que estaba embarazada de mi primera hija, Chloe. Y ahí fue cuando me di a la tarea de, como mamá, utilizar a mis 2 hijos como conejillos de indias para hacer el experimento del que hablaba Mem Fox. Hay estudios muy contundentes que hablan acerca de cuándo comienza el desarrollo del lenguaje. Según un estudio realizado en Finlandia, se determinó que el feto puede escuchar a partir de la semana 27 de gestación. Y entonces es ahí cuando comienza el desarrollo del lenguaje. Los bebés escuchan dentro del vientre materno. Por eso la importancia de hablarles desde ese momento. Y eso fue lo que yo hice con mis 2 hijos. Ellos escucharon historias desde antes de nacer. Y cuando pudieron sentarse en sus cunas y escuchar nuevamente las palabras, comprendieron que todas ellas salían de un objeto maravilloso, el libro. Y ahí comenzaron su vida como lectores, conectando las palabras con las imágenes. Hay un estudio muy interesante que se hizo en 1995 por Hart y Risley, en donde se dieron a la tarea de visitar casas de niños que tenían entre 0 y 3 años de edad. Y grabaron todas las conversaciones que tenían los padres con los hijos. Contabilizaron la cantidad de palabras a los que esos bebés estuvieron expuestos y años después, cuando estos niños habían cumplido entre 9 y 12 años, encontraron que había una correlación
con la cantidad de palabras que los niños habían escuchado de los 0 a los 3 años, con el éxito escolar que esos mismos niños tenían de los 9 a los 12. Este estudio lo comparto muchas veces porque me parece muy importante que nos hagamos conscientes que mayor cantidad de palabras que expongamos a los niños, mayor será su vocabulario, mayor será su capacidad para poderse comunicar y para poder entender el lenguaje, que es la base en la lectoescritura. Hay 5 habilidades que los niños necesitan para poder aprender a leer y escribir palabras. La primera es el vocabulario. Pero cuando hablamos del vocabulario, no nos referimos solamente a que puedan decir palabras. Muy seguramente, si conocen a algún niño en edad temprana, ustedes le podrán mostrar la foto de una manzana y el niño muy posiblemente podrá decir qué es una manzana. Sin embargo, la pregunta es si ese mismo niño sabe que las manzanas pueden ser verdes, rojas o amarillas, que se cosechan en otoño, que crecen en los árboles, que se pueden preparar pasteles o pies, que son crujientes, dulces, a veces arenosas. ¿Se dan cuenta de la cantidad de palabras que utilicé para describir a la manzana? A eso nos referimos cuando hablamos del vocabulario. No significa solamente conocer palabras, sino darles un contexto y tener todo el bagaje necesario para comprender lo que implica la palabra. En este caso, la manzana. La segunda habilidad que es importante trabajar con los niños pequeños es su conciencia fonológica. Es cantar rimas, canciones y que los niños escuchen todos los sonidos del lenguaje, que puedan separar por sílabas de manera oral y auditiva, que puedan entender las rimas, los sonidos iniciales, medios y finales de las palabras. Y algo que es importantísimo es que poco a poco los niños van entendiendo que una letra con otra forma una palabra y que las palabras forman oraciones. Y cuando el niño logra entender cómo funciona el lenguaje de manera auditiva y de manera oral, será mucho más sencillo para él poderlo hacer de manera impresa en un libro o en una libreta. Las abuelas eran fabulosas para cantarnos las famosas rondas, las rimas, las canciones de cuna. Y así fue como aprendimos el sonido del lenguaje y que seguramente le dimos una interpretación y lo conectamos con nuestras propias experiencias. La tercera habilidad que tenemos que trabajar con los niños pequeños es el lenguaje oral. Pero no se trata solamente de hablar o producir palabras o pequeños enunciados, sino de que su vocabulario sea tan rico que puedan expresar oralmente una historia, que puedan contar con sus propias palabras un hecho, que puedan escribir un objeto, predecir, inferir, hacer conexiones, o inclusive que puedan resolver un conflicto utilizando el lenguaje. Esto se hace por medio de las interacciones. Por eso es tan importante que tanto padres y maestros hablemos con los niños pequeños. Betty Bardich, la autora del libro Talk to Me Baby, habla acerca de 2 tipos de lenguaje que utilizamos los adultos con los niños. El primero se llama el lenguaje de negocios. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es una cosa muy cotidiana lo que utilizamos en este lenguaje. Por ejemplo, cuando les decimos a los niños, lávate las manos, siéntate, abróchate, vamos a la escuela, lávate los dientes. Son palabras importantes que forman parte del vocabulario de los niños y que además son muy funcionales porque obviamente nos ayudan a comunicarnos y a establecer rutinas. El segundo tipo de lenguaje que plantea esta autora es el lenguaje de juego y ese es el que marca la diferencia en el lenguaje de los niños. Ahí es cuando utilizamos tantas palabras como sea necesario para estimular la creatividad y la imaginación y que al mismo tiempo incrementa el vocabulario de los niños por medio de conversaciones de juego. Les voy a dar un ejemplo para hacer la diferenciación entre lo que es el lenguaje de negocios y el lenguaje de juego. Esta es una actividad que sucede todos los días cuando acompañamos a un niño a lavarse las manos. Fíjense bien. En el lenguaje de negocios, esto se vería más o menos así. Ok, listo, pásale, vamos a lavarte tus manos. Mete las manos debajo del agua. Tállate bien. ¿Listo? Ponte jabón. Ok. Muy bien. Tállate, tállate. Ok. Ahora sí. Enjuágate bien. Terminamos. Muy bien. Sécate las manos. Vámonos.
situación muy cotidiana que vivimos los adultos cuando acompañamos a los niños a lavarse las manos. Ahora bien, escuchen la diferencia utilizando el lenguaje de juego. ¿Están listos? Muy bien. Ok, vente, acércate al lavabo. Vamos a lavar tus manos. Voy a abrir la llave. Mete las manos debajo. ¿Cómo se siente el agua? ¿Fría? ¿Tibia? ¿Caliente? Ahora sí, vamos a ponerte un poco de jabón. Frota tus manos. Rápido, rápido, rápido. Lento, lento, lento. Por arriba, por abajo, entre tus dedos. Que no quede nada de jabón. Ahora sí, vamos a enjuagarnos muy bien. ¡Ay, mira! Espuma. ¡Ahí hay una burbuja! Ahora sí, enjuágate muy bien las manos y vamos a cerrar muy bien la llave del agua para que no gotee. ¿Listo? Ahora sí, toma el secador para secar tus manos. Y listo. ¿Se dan cuenta de la cantidad de palabras que utilicé en el lenguaje de negocios contra el lenguaje de juego? Ahí es donde hacemos la diferencia. Por eso es muy importante que nos hagamos conscientes de la cantidad de palabras que utilizamos al momento de interactuar con los niños. Ahora, hay que darles tantas palabras como sea posible para que formen parte de ese vocabulario y puedan posteriormente utilizarlas también. La cuarta habilidad que hay que hacer para ayudar a los niños en este proceso de la lectoescritura es el conocimiento del alfabeto, de las letras. Ahí tenemos una gran ventaja, porque tenemos letras por todas partes. Hay una etapa en la que los niños por naturaleza son curiosos. Preguntan, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Y ahí es cuando los adultos debemos aprovechar estas oportunidades para introducir a los niños a que cada letra tiene un nombre y cada letra tiene un sonido. Cuando los niños entienden que las letras forman palabras, que las palabras forman enunciados, oraciones, es como una magia. El niño finalmente aprende a decodificar esos símbolos que eran tan abstractos para él y les da un sentido. Y entonces la letra cobra vida junto con otra y de pronto resurgen imágenes en nuestra mente. El entender el contexto de una palabra y de una oración después de una historia. Jugar con las letras es una de las actividades más recomendadas en estas etapas. La letra más importante para un niño es la letra de su nombre. Entonces partimos de esa letra y luego de la letra de las personas que son importantes para él, como la de su familia o la de sus amigos. El quinto aspecto más importante para desarrollar en los niños y que puedan empezar a leer y a escribir palabras es conocer autores, tener acceso a libros, entender el mensaje que esos libros nos dan, que son objetos que nos conectan, asociar el libro con un abrazo, asociar el libro con un momento divertido, con un momento de encuentro en donde se crean vínculos importantes. Y el momento del libro, de la escritura, se asocia con una experiencia positiva. Eso es algo sumamente importante. Todo acercamiento que los niños tengan con la lectura y con la escritura debe ser un momento agradable y especial. Así pues, por medio del juego, es como los niños aprenden y cómo se van sentando las bases que servirán para formar lectores y escritores para la vida, que sean competentes y que puedan utilizar todas estas habilidades para procesar la información que reciben. Estas nuevas generaciones tienen esa gran ventaja, tienen acceso a mucha información y nuestro deber ahora es darles las herramientas para que puedan emitir juicios informados, para que analicen la información y puedan utilizarla de la mejor manera para tomar las mejores decisiones. Mem Fox planteaba la idea de este triángulo amoroso: el adulto, el niño y el libro. El libro funciona como un puente que nos une y que hace que se cree un vínculo en donde nos comunicamos, nos abrazamos y en medio están las palabras, están las historias. Así como les platiqué la historia de mis hijos, si nos hacemos conscientes del impacto que tienen estas experiencias en los niños pequeños y de todo lo que podemos sembrar para más adelante cosechar lectores y escritores para la vida, podemos hacer grandes diferencias en nuestra sociedad. Un país que lee es un país que piensa. Así que a todos nos conviene que la mayor parte de la sociedad sea lectora y que sea escritora, que puedan compartir sus ideas y que tengan suficiente criterio para analizar y para emitir juicios informados.
En las escuelas y en las familias, no demos medicinas. Regalemos chocolates. Regalemos momentos especiales de juego con la lectura y con la escritura, en donde desarrollemos el pensamiento crítico, nos conectemos cada vez más, creemos vínculos y así nos hacemos más libres, más felices y más humanos. Gracias.